Ya llegó la Navidad que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Buenos días, muy buenos días Costa Rica, su servidor Marlon Méndez les saluda hoy jueves 11 de diciembre del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud, que todos hoy jueves, ya terminando esta semana, un poco fría y ventosa el día de hoy, que sea exitoso ese día y que ya podamos cerrar este mes de diciembre disfrutando en familia y con las diferentes actividades. El saludo ya a nuestro compañero Andy Torres en cabina, a Rebeca Navarrete en el tema del montaje de la publicidad, así como todos nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, que como pueden ver, ya tenemos 2 años de estar al aire, gracias a Dios, recorriendo diferentes comunidades en este país y conversando de diferentes temas. Ayer tocamos el tema de las uñas en la parte estética. Hoy vamos a ver otro tema importante que es el tema de los pies y manos, pero también el tema de la podología, ¿verdad? Que es el tema de salud en estas extremidades importantes de nuestro cuerpo. Así que vamos a trasladarnos hasta el bonito cantón de Liberia para conversar con el doctor Christopher Araya López, que es especialista en medicina general y en podología. Buenos días, doctor, ¿cómo amanece? Buenos días, don Marlon, ¿cómo se encuentra? Muy Muy bien, bien, ¿y gracias a usted? Dios. ¿Cómo estás en Liberia? Soleado, ventoso, ya con aires navideños. Pues acá está como el clima bastante seco, nada más ventoso cero, está bastante seco y caluroso. Muy bien, don Christopher. Para conocer un poco de su especialidad, ¿hace cuánto está en esa área tan importante como es el cuidado de los pies, verdad? Nuestro país, bueno, y en nuestra medicina pública, pues los que han padecido de uñas encarnadas y hongos y todo este tipo de cosas que de alguna manera llegan a emergencias, ¿verdad? De las diferentes clínicas y médicos. ¿Usted hace cuánto tiempo está en esta área, doctor? Yo tengo aproximadamente 3 años y medio de estar en esta área de la podología en medicina. Y realmente en el país ya existen universidades o existen algunos espacios donde la gente pueda inclinarse, conocer el tema de esta especialidad, doctor. Que en el país no hay ninguna universidad que lo imparta como tal. Nosotros hacemos estudios fuera del país, sobre todo, y acá en Costa Rica lo que hay son cursos de quiropodia, cursos libres o técnicos medios que incluso pueden hacer profesionales de la salud. Sin embargo, la especialidad como tal se da fuera del país. Más que todo, Argentina, México y España son los que llevan la batuta en este tema de podología. Y le iba a preguntar, bueno, lógicamente la especialidad se ha venido abriendo paso en nuestro país, ¿verdad? Ya que no es muy común, ¿verdad? Que se nos dé las instrucciones o las metodologías para cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? En un área tan importante como es los pies y las manos, ¿verdad, doctor? Digamos, no existe como esa cultura y desde muy pequeños no sé, y tal vez para entrar ya en materia,
realmente para iniciar con lo fundamental que es cortando nuestras uñas, tanto de los pies como de los dedos, ¿verdad? Ok, vea, don Marlon, yo tengo una opinión acá muy abierta. En Costa Rica, pues, si bien muchas cosas vienen a desarrollarse por moda o porque estén en tendencia, en Costa Rica sí se preocupa mucho la gente por la salud. Entonces, al tener un esquema de salud tan importante, ¿verdad? Y la caja, por ejemplo, tanto apoyo que nos da la institución, entonces nosotros tenemos que los pacientes siempre se preocupan por su salud, en especial los que tienen enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión. Entonces es mucha la población que sufre estas enfermedades y ya se les está hablando a nivel clínico y dentro de lo que son los hospitales y EVAIS del cuidado de los pies. Ya esta especialidad va en auge, va subiendo. Como tal, yo empecé a trabajar en una clínica podológica hace más de 4 años y pues ahí me enteré y me empapé totalmente del tema. Antes yo solo era médico general. Hoy en día ya ofrezco el servicio de podología clínica y tengo entrenamiento y estudios como tal para que me faculten como la persona especialista en podología, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos aquí en Costa Rica hemos ido como desarrollando esa mentalidad nueva de abrir nuevos horizontes. Y pues hoy en redes sociales, por ejemplo, vemos mucha gente que ya ofrece pedicure clínico, que ya ofrece tratamiento de uñas encarnadas, de onicomicosis, que son hongos en las uñas, etcétera. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque lo que está en moda y está en tendencia siempre viene con problemas. Dentro de todos los problemas es que personal médico no capacitado está ofreciendo estos servicios, además que la especialidad como es tan poco conocida, en realidad hay mucha gente que se va de buenas a primeras, ¿verdad? Entonces hay que informarse un poquito. Sin embargo, como le digo, mi opinión en este tema es que en Costa Rica tenemos una mente abierta y cuidamos mucho la salud, entonces vamos creciendo y la gente está haciendo conciencia de que hay que cuidarse los pies. Muy bien, y Christopher, hablemos, ¿qué es lo más frecuente en nuestra sociedad? El hongo es un tema que siempre está en, en el campo, en la ciudad, o sea, está a la orden del día indistintamente de nuestras actividades cotidianas, o es más propenso la gente que trabaja con la humedad, en el campo o en las fábricas. Eso ya, ¿de qué dependen todos esos factores, doctor? Ok, vean. Yo voy a ser muy claro en este tema, Marlon. Todos nosotros, todos los seres humanos, podemos padecer de un hongo. Incluso tenemos hongos que viven activamente en nuestra piel y en simbiosis con nuestro organismo. Llámese la microbiota indígena, ¿verdad? Y hongos como la Candida albicans, que vive dentro de nuestro cuerpo, pero está totalmente controlada por nuestro sistema inmune. Y nosotros vivimos, ¿verdad? Con cosas buenas que están dentro del margen en nuestro cuerpo que no son tan buenas. Como le digo, hongos, bacterias, la simbiosis de lo que es la microbiota indígena o la microbiota que nosotros traemos para defensa innata. Entonces, todo esto equilibra un poco los temas. Sin embargo, cuando esta microbiota o hay un desequilibrio o hay una enfermedad, ¿verdad?, autoinmune, inclusive las defensas bajan, esos hongos o esas bacterias pueden llegar a formar sus colonias, sus poblaciones y acelerar su crecimiento. En este caso, muchas veces nuestro sistema inmune ya pierde la capacidad de defendernos y se desarrollan hongos. Nuestro cuerpo principalmente desarrolla hongos en uñas, en lo que es el cuero cabelludo y en la piel. Nosotros tenemos esa susceptibilidad porque los hongos se alimentan de una proteína y un producto del cuerpo que se llama queratina. Entonces, en esas tres cosas que mencioné antes, en el cabello, en la piel y en la uña,
hay queratina. Entonces, el hongo trata de vivir, ¿verdad?, a costillas de nosotros. El hongo no es un parásito como tal, pero sí tiene una actividad, este, por decirlo así, fisiológicamente hablando, necesita de nosotros para vivir y de ciertos medios. Entonces ya altera el equilibrio, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, el hongo empieza a crecer y empieza a ocupar de esos medios para crecer. Entonces, todos somos susceptibles. Los del campo, los de la ciudad, los deportistas, los no deportistas, como dije anteriormente, los que tienen enfermedades crónicas, el que es totalmente sano, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Una persona que es totalmente sana, pero sufrió un trauma en una uña, descuida su crecimiento, no le importa, digamos, que se le caiga la uña y viene creciendo la uña, no se cuida y por A o por B sus defensas no son capaces de mitigar el crecimiento de un hongo y se infecta la uña. Y entonces ahí nace el crecimiento de un hongo que puede durar años de años. O el paciente que viene del campo, ¿verdad? Y que trabaja en el campo y usa botas, por ejemplo, de hule todo el día, se mantiene con humedad en sus pies y crea un ambiente ideal para que se dé la sinergia del hongo y el hongo empiece a crecer. Entonces, todos somos susceptibles. Entonces, aquí hay que ser conscientes todos. Y yo creo que en el riesgo, ¿verdad?, está presente en cada una de las personas que estamos ahorita en Costa Rica. El último ejemplo que quiero poner es una persona sana que, bueno, asiste a un salón de uñas, ¿verdad? Manicuristas, pedicuristas, y pues ahí a veces, pues no se maneja la mayor higiene, por decirlo de esta manera. Entonces, el paciente se infecta dentro de lo que es el entorno de lo que es el salón, ¿verdad? Cuando no desinfecta muy bien los instrumentos o hay alguna sinergia de los organismos o de los microorganismos, perdón, creciendo dentro de ese ambiente. Entonces, esos son los ejemplos más comunes que hay, ¿verdad?, de infecciones por hongos. Y entonces el tema es, todos estamos susceptibles a sufrir un hongo. Cuando el mal olor llega, doctor, cuando hay mal olor, ¿realmente de dónde viene ese mal olor? ¿De la tenis, de la media, del pie? Porque hay gente que se quita los zapatos y es o sea, huele muy mal. Realmente, ¿dónde está la falla? ¿Es el hongo el que transpira ese mal olor? ¿Es el calzado que no se le da el debido mantenimiento, no se lava, no se seca? Y esa humedad, como cuando usted saca la ropa y no se seca bien, tiene un olor desagradable. ¿Es el mismo sistema, doctor? Ok, en este caso, ¿verdad? Los pies tienen glándulas sudoríparas y producen sudor. Entonces, en este caso, ¿verdad? Sí le voy a decir, don Marlon, que es dependiendo de qué tanto sudemos y de qué tanto nuestro cuerpo necesite producir sudor y el ambiente que le generemos, ¿verdad? Pues si estamos en una zona cálida o si estamos en una zona fría. Lo que pasa con el mal olor es que muchas veces se mezcla con la infección de un hongo, pero no necesariamente hay mal olor cuando hay un hongo o solamente si hay hongo, ¿verdad? Entonces, nuestros pies transpiran y lo que huele muchas veces el mal olor es la transpiración de los pies. Entonces, nosotros lo que podemos usar o hacer para mitigar esto también, como usted lo mencionaba, hay gente que ni siquiera lava el calzado, ni siquiera le da el mantenimiento al calzado. Entonces, para mitigar o evitar que haya mal olor en los pies, ¿verdad? Por ejemplo, y que vaya pues a crear una sinergia para que un hongo pueda ir creciendo o para que se active el crecimiento de hongo, pues es importante limpiar los zapatos, lavarlos con agua, con jabón, desinfectarlos con estos productos que son en spray para desinfectar que tienen bacterias y hongos, los más frecuentes. Por ejemplo, voy a decir una marca, el Lysol, ¿verdad? El famoso Lysol.
pero Eh, generalmente, disculpe, pero no, generalmente no. sí, sí el mal olor viene del sudor del pie. Ahora, nos venden cremas para los pies, nos venden talcos para los pies, para que se refresquen, se mantengan, sequen ese sudor o esa humedad. Realmente eso es porque cuando llegas a un supermercado, a una farmacia, ahí tenés los talcos con diferentes aromas, con de menta o de no de menta para que tu pie se refresque. Realmente eso ayuda o más bien oculta algún mal que tengamos dentro de nuestra costumbre, ¿verdad? Porque el talco está como cuando nos lavamos los dientes, ¿verdad? Nos secamos los pies, echamos talcos y nos ponemos la media y nos vamos, ¿verdad? Entonces, ¿realmente es un tema comercial o es un tema que realmente ayuda? ¿Christopher? Ok, recuerda que le dije que los pies transpiran y sudan. Sí. Ok, si uno llega y pone talco, ¿verdad? Que es un producto meramente como arenoso, con polvo, en los pies y están sudando, lo que va a hacer es un tipo de masa, por decirlo así, y se va a formar un tipo de masa. Eso finalmente va a crear mal olor, ¿verdad? Y también va a crear humedad y un medio para que crezcan hongos y bacterias. Cuando lo ponemos encima de las uñas, se va y se acumula en los canales unguiales, que deben de estar totalmente libres porque los canales unguiales lo que permiten es el crecimiento ordenado y justo de la uña. Entonces nosotros le alteramos totalmente el ecosistema fisiológico o normal al pie. Entonces, yo recomiendo tal, pues no, no lo recomiendo. Que es un tema comercial o no, pues ciertos beneficios tendrán, más buenos o malos, no sé, dependiendo de la persona, dependiendo de su hábito de usarlos, los puede sustituir por mejor las lociones desodorantes. Y yo prefiero, ¿verdad? Usar lociones desodorantes. Para mi caso, como podólogo y como médico, prefiero recomendar lo que es las lociones desodorantes. Y el tema de las cremas, que la gente cuando llega a trabajar, sobre todo, bueno, la gente que o hace deporte o camina o corre, doctor, que llega y se hace algunos masajes eh, al final del día para dormir, el masaje debe ser sin cremas, o cepol o cofal, que es lo que tradicionalmente alguna gente utiliza, ¿verdad? Para relajar el músculo. ¿Eso es una buena práctica o no? Ok, vea, yo le voy a hablar de tres cosas. Nosotros podemos usar una muy buena crema hidratante de piel, ¿verdad? Esta nos va a ayudar a hidratar el pie nada más. Esta sería una de las opciones para hacer el masaje ya posterior a la vida cotidiana, el diario, y le va a dar salud al pie, porque el pie solo tiene glándulas sudoríparas, no tiene glándulas que produzcan sebo, que produzcan cierta grasa o que lo vayan a hidratar. El pie en sí, nosotros mismos tenemos que darle la hidratación y eso lo venimos a sustituir con una crema, principalmente cremas nada más con urea del 10 al 30% son las que yo recomiendo. Esas van a hidratar mi pie, van a evitar la deshidrosis y sobre todo van a controlar las callosidades y la hiperkeratosis, que nos genera la presión diaria del caminar. Después, el otro sería un bálsamo refrescante. En este caso, hay bálsamos que contienen alcanfor y mentol, que son los que usted menciona, ¿verdad? Cofal, Cepol, que nos van a ayudar tanto con la circulación, porque calientan el pie y después le dan un frescor, entonces van a ayudar a quitar todo ese edema que se genera en los pies del día ajetreado que tuvimos, ¿verdad? De pie todo el día, por ejemplo, una señora que trabaja en una soda o digamos, un pistero que trabaja en una bomba o los trabajos que normalmente cotidianos, que son cajeros, no sé, vendedores de lotería, etcétera. Todas esas personas que caminan mucho, que están de pie,
son las que son susceptibles a llegar a la casa y hacerse un masaje con estas cremas o bálsamos que contengan alcanfor y mentol. Eso nos va a ayudar, como le digo, con la circulación y descongestión del pie. Y después la última es un gel refrescante. El gel refrescante solo va a contener nada más que el mentol, ¿verdad? Y ese gel refrescante nos va a ayudar a enfriar un poco el pie después de una actividad física. Es para los pacientes, perdón, que practican mucho deporte o que son deportistas de alto rendimiento. Son las que yo recomiendo, esas tres maneras de hacer ese masaje, de cuidar el pie y de ayudarnos a una salud del pie diaria. He visto, doctor, también gente que mete los pies en agua de sal o hay algunas máquinas que te desinfectan o te sacan las bacterias. O sea, remojar nuestros pies en tinas con manzanilla, con cualquier cosa que utilice la gente para limpiar o desinflamar, eso es también, no le hace daño al pie, es un tema de chineo, digamos, de esas personas que liberan todas esas toxinas, doctor, o realmente estás metiendo en agua y estás retroalimentando la bacteria que va a estar en una zona de confort. Ok, muy buena pregunta, Marlon. Ok, nosotros los pies en sal como tal no los podemos estar metiendo todos los días. ¿Por qué? Porque esto genera una desigualdad del medio. Nuestro cuerpo contiene sal, bueno, o tenemos sal dentro del cuerpo, sodio específicamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros pies en una tina con una concentración alta de sal, nuestro cuerpo va a tratar de igualar el medio. Por tanto, puede que saque la sal del cuerpo y vaya a generar una deshidratación del pie más severa. Yo no sé si la gente lo ha visto, pero cuando nos metemos a piscinas y al mar y nos mojamos durante 1 hora, 2 horas, se nos arrugan los pies de viejitos y las manitas de viejito. Eso es porque hay una ósmosis activa, un intercambio de agua en el medio y este, lo que nosotros llamamos organismo o digamos, sistema fisiológico o el organismo como tal va a interactuar con ese medio que le pusimos que está lleno de sal y va a tratar de igualar ese medio. Entonces nosotros no podemos estar poniendo los pies en sal porque simplemente vamos a perder agua corporal, vamos a perder electrolitos y podemos generar una deshidratación más severa del pie. Que si lo siento inflamados, que si lo siento muy cansados. Hay unas sales que se llaman sales de Epsom, que son las sales que yo recomiendo. Las sales de Epsom las pueden conseguir en algunos salones de estos de suplidoras de belleza. Las sales de Epsom son las que se usan para ese tipo de cosas. Para ese pedicure, no tan clínico, sino más bien un pedicure estético, un pedicure relajante, un pedicure que las personas vayan a disfrutar más. Porque cuando hablamos de pedicure clínico es más médico, tratando algún tipo de padecimiento, llámese hongos, llámese algún tipo de callosidad, llámese uña encarnada, etcétera. Entonces, nosotros podemos usar esas sales, ¿verdad? Pero solo las sales de Epsom son las recomendadas médicamente y sobre todo para hacer, como le digo, ese chineito que usted nombra. Ese chineo sirve con sales de Epsom. Ahora, caminar descalzo, y voy a poner varios escenarios, la playa, el zacate, la tierra, no sé, la piscina, eso, vamos a ver, te quita el estrés, te liberas de no siempre andar el bendito calzado, claro, teniendo las condiciones óptimas, no vas a caminar ahí en un charco de agua sucia, ¿verdad, doctor? Realmente es sano salir, quitarse los zapatos, caminar en el zacate, caminar en la playa, ir a una piscina, teniendo los cuidados. O sea, eso más bien fortalece los músculos
libera estrés y cuida nuestros pies también, doctor. Ok, tema bastante controversial, porque yo sé que a mucha gente le gusta andar descalzo y es importante andar descalzo. O sea, es importante liberar nuestros pies de algo a lo que no fueron totalmente adaptados, ¿verdad? Porque nosotros con la evolución fue que empezamos a usar zapatos, pero nuestro organismo normalmente está diseñado para tener piel especializada en las plantas de los pies. Si ustedes pueden notar, la piel de las plantas es más gruesa y esa componente de queratina, ¿verdad? Que las engrosa y que las hace más especializadas, eso nos hace evolucionar y nos vino de la evolución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no usábamos zapatos antes. Entonces, ¿es malo o es bueno? Es fisiológico no usar los zapatos. Nosotros nos adaptamos a una vida cotidiana a la cual tenemos que sobrevivir y adaptarnos. Sin embargo, ¿verdad? Si nosotros andamos descalzos, porque nos gusta andar descalzos, porque deseamos andar descalzos y sobre todo porque queremos desconectar nuestro cuerpo de esa atadura de usar zapatos, lo podemos hacer, pero teniendo cuidados. Por ejemplo, las piscinas. Las piscinas son un ente en donde hay miles de microorganismos creciendo, bacterias, hongos, y no por algo los limpian con cloro, ¿verdad? Cloro es el producto que usan para desinfectar el agua y todo el medio interno de una piscina. Entonces nosotros necesitamos, después de usar una piscina, ir a lavarnos nuestros pies, secar nuestros pies y dejarnos listos para usar el calzado. No solamente simplemente pues, llegar y ponernos el calzado y listo. Eso sí genera un medio que nos vaya a generar después un riesgo para desarrollar hongos. Debo, playa, zacate, o montaña, barro, lo que sea, lo mismo, la misma opinión. Usted puede llegar y desconectarse, poner los pies en la tierra. De hecho, eso nos ayuda a nosotros mentalmente y físicamente a reconectar con lo que realmente es la naturaleza. Nuestra energía viene de allá, ¿verdad? Nosotros necesitamos de ella y ella necesita de nosotros muchas veces. Entonces, nos conecta, pero tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera es después de utilizar, no utilizar, perdón, calzado, desinfectar nuestros pies y limpiarlos correctamente, agua, jabón o simplemente una toallita de estos que venden igual con húmedas o desinfectantes. Ponemos nuestros zapatos, ya sea chancletas, sandalias, aquí en Guanacaste les dicen chinelas, en otro lado les dicen chancletas, en otro lado les dicen sandalias, como les quiera decir. Después, los zapatos de diario. ¿Qué pasa con los zapatos de diario? Mucha gente utiliza zapatos de puntera de acero, por ejemplo, para trabajar y entonces fuerza sus pies a un estado no anatómico porque esos zapatos muchas veces apretan y no son anatómicos, no son ergonómicos y generan problemas en los pies. ¿Qué pasa? Que van a desear estar quitándose ese calzado. Nosotros lo podemos hacer igual, quitar ese calzado y necesitamos de ese calzado, entonces no lo podemos desechar de nuestras vidas, pero sí, por ejemplo, limpiarlo, como hablábamos al principio, desinfectarlo para que evite problemas. Entonces, la conclusión es, sí podemos andar descalzos y liberar nuestros pies es ideal, o sea, es lo mejor que podemos hacer, pero debemos de hacerlo con cuidado, siempre teniendo esos básicos de limpieza y de desinfección para que no se desarrollen principalmente hongos en nuestros pies. Y hablando del tema de nuestros abuelos o nuestros antepasados que se acostumbraron a caminar descalzos, nuestros pies también adaptan lo que llamamos callos, doctor. Digamos, al tener algo, el callo se forma por fricción, por costumbre, por protección a la planta del pie, lo que llaman espuelón, creo, bueno, no sé, o pie de atleta. Eso está dentro de la defensa del mismo pie que va formando esa callosidad
para que constantemente más bien proteja la piel de nuestros pies, digamos, esa capa que se forma sola. Ok, don Marlon, muy buena pregunta y usted mismo ayudó a que yo contestara. El hecho de que se formen callos es la defensa natural del pie hacia una agresión directa. ¿Por qué hay agresiones directas? Por esto mismo, porque nosotros, por el uso del calzado no adecuado, alteramos la fisiología y anatomía de nuestro pie. Fisiología, llámese, cuando me escuchen hablar de fisiología, es el funcionamiento normal de un ente, como un órgano, o decir una articulación, el pie o ¿cómo se llama? Los órganos que tenemos dentro, lo normal. Entonces, nosotros alteramos lo normal dentro del organismo usando esos zapatos que nos quedan tallados, por ejemplo. O las mujeres que utilizan este, tacones, ¿verdad? Para ir a la oficina o para estar al diario. Y eso, pues, es muy bonito, se ve muy bonito, pero generalmente genera problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a generar estas alteraciones, por ejemplo, el engrosamiento de la planta del pie, que llámese son callosidades. Las callosidades se controlan. ¿Cómo se controlan? Muchas veces lo que hacemos es, en el pedicure clínico, disminuir su tamaño y recomendar al paciente otro tipo de calzado, darle los consejos adecuados y se va a eliminar el problema. O algunas veces hay que usar algunos medicamentos, llámese callosida, que lo venden en la farmacia, que hay que utilizar con sumo cuidado porque es un ácido y quema la piel. Por aquello, para los que nos escuchan, que tengan cuidado. El doctor recomendó callosida, sí, pero bajo supervisión médica. Entonces, todas esas cosas se dan porque le alteramos lo normal al pie, la anatomía normal del pie y la fisiología normal del pie. Entonces nosotros debemos de tener esa cautela. Si nosotros tenemos un callo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, si tenemos los medios y conocemos de podología, ir al podólogo, y si no, entonces tratar de por lo menos usar el zapato más holgado, de quitarnos un poco más los zapatos y utilizar sandalias, por ejemplo, para liberar un poco la presión y la agresión que le causa el calzado y el ajetreo diario al pie. Y finalmente, algunas veces los callos duelen y es porque tienen mucha sensibilidad. La piel gruesa tiene muchas terminaciones nerviosas que nos dan el tacto, la presión. ¿Por qué? Porque el tacto, nosotros tenemos que saber que estamos de pie y el cerebro lo nota porque nosotros tenemos terminaciones nerviosas en las plantas de los pies que nos dicen la forma del terreno, si está plano, si está inclinado, si está más bien de descenso y nos ayudan a caminar. Pero muchas veces esas terminaciones nerviosas crecen con esa capa de queratina extra que va desarrollando el callo y duele. Cuando un callo duele, lo que hay que hacer es controlarlo inmediatamente porque eso va a quedar dentro de nuestra fisiología y anatomía marcado en dolor siempre y sobre todo que nos va a alterar el caminar y el poder andar. Y si nosotros alteramos ese andar y caminar, nos va a sofocar no solamente en la vida diaria, sino nos va a repercutir totalmente a las articulaciones, ¿verdad? A la movilidad, al cansancio. Entonces, nos va a alterar todo el eje de nuestro cuerpo. Entonces, los callos siempre hay que controlarlos. Siempre es un ente que hay que tener mucho cuidado y sobre todo que las soluciones son súper accesibles. Las soluciones muchas veces las da el podólogo, ¿verdad? También hay plantillas, por ejemplo, para adaptar el zapato que nosotros tengamos que usar. Hay unos interpuestos entre los dedos o alrededor de los dedos para que no se genere el callo. Y también hay prótesis que se realizan de silicona que podemos hacer dentro de la consulta de podología para evitar el roce de el dedo o la parte en donde esté el callo hacia el zapato. Como le digo, don Marlon es un ente sumamente, sumamente importante y sobre todo que es consulta diaria en nosotros. Entonces,
Cuando hay un callo que duele o cuando hay una molestia al caminar, preocúpese. Después, quería aclarar una cosa. Usted me habla del pie de atleta. El pie de atleta es un hongo. Entonces, nosotros lo encasillamos dentro de los hongos. El pie de atleta se trata también y muchas veces es por lo que hablamos de la humedad, del poco aseo del pie y de que los pacientes normalmente no saben mitigar los malos hábitos que tienen con el pie. Muy bien. Ahora hablemos de la parte más dolorosa que son las uñas encarnadas, doctor. O sea, realmente la uña tiende a enterrarse, ¿verdad? Por eso le dicen uñas encarnadas. Eh, ¿El que padece de uñas encarnadas siempre va a padecer o es un tema de calzado, es un tema de no saberse cortar las uñas, es un tema que los dedos son más gordos o más flacos que otros, ¿verdad? Porque realmente dónde está el problema y lógicamente qué se debe y lógicamente si hay mucho dolor me imagino que no hay que a otra que ir a que te extraigan o te saquen esa parte de la uña, doctor, digamos, para ver su conocimiento, que me imagino que has atendido a mucha gente en estos 3 años de estar aplicando esta parte importante de nuestros dedos. Debo aclarar que sí, tengo bastante experiencia y es de las cosas cotidianas en las cuales las personas más acuden a la consulta de podología, ya que no pueden vivir con dolor, ¿verdad? Es un ente que duele mucho. Los hongos, como hablábamos anteriormente, viven con nosotros y mucha gente los han tenido por años y solo lo ven de la parte estética, que esperaría otro día en una entrevista completa hablar de los hongos en las uñas, si me lo permite, don Marlon. Después lo vamos a hacer. Hoy solo estamos hablando de la especialidad en sí y por encima. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las uñas encarnadas. Las uñas encarnadas, usted mencionó tanto el corte de uñas, mencionó también un poco lo que es de que si vive con eso, si nació con eso, y también mencionó, ¿verdad? Si es que tengo o no tengo que ir a que me saquen el salón. Entonces, esas tres cosas. Primero, las uñas encarnadas se producen por varios entes. El más frecuente en hombres y en mujeres, en ambos, es el mal corte de uñas. Nadie nos educa para cortarnos las uñas. Y generalmente nosotros utilizamos el corta uñas tradicional que utilizamos para cortar las uñas de las manos. Lo utilizamos en los pies. Dígame si no es cierto, Sí. ¿verdad? Esto no es normal. Esto no debería de ser. Nosotros tendríamos que tener el corta uñas que corta las uñas redondas y en forma anatómica para las manos. Y tenemos que tener un níper, así se llama, níper de uñas, un níper adecuado para las uñas de los pies. Estos nípers suelen ser más grandes, son alicates, ¿verdad? De una forma bastante grande que soporta sobre todo el grueso de esas uñas y les va a dar una forma anatómica recta. Nosotros no podemos cortar la uña del pie hacia adentro ni hacia los lados. No podemos hacer cortes pronunciados, ni tampoco alterar la anatomía de la uña y de los canales. En el momento que lo hagamos, en ese momento se va a encarnar. Créanme que así es. Después, otro ente que nos causa uña encarnada muchas veces es la recuperación de un hongo o la recuperación de que se nos cayó una uña y un trauma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos la uña viene creciendo y la piel del rodete, el rodete llámese el gordito del pie, del dedito gordito, de la grasita que hay ahí alrededor y el tejido que hay alrededor o de cualquier dedito, eso se llama rodete, esta parte de aquí. Este rodete le va a ganar campo a la uña, entonces le quita campo a la uña. Entonces, cuando la uña viene creciendo, normal y anatómicamente y fisiológico, ¿verdad? Porque se cayó o porque sufrió el trauma,
o porque tuvo hongos y me cortaron la uña muy profunda para quitarme toda esa suciedad, ¿verdad? Que había del hongo y todo el tejido que había producido el hongo, quedé con la uña muy corta y cuando viene creciendo, esa piel del rodete le ha ganado campo y entonces se encarna. Esas son las dos causas más frecuentes. Y la tercera es la hereditaria. Nosotros tenemos un componente de herencia en los pies muy fuerte de parte de los papás. Los papás siempre, casi siempre heredan los pies a los hijos. Entonces, nosotros tenemos un papá que tiene los pies con los dedos gorditos, por decirlo así, como les dicen ustedes popularmente, me dice, doctor, es que yo tengo los dedos jocote o forma de jocote, así le dicen a uno en la consulta. Entonces, ese tipo de dedos son los que generalmente, o con el rodete muy ancho y muy gordito, con mucho tejido subcutáneo que se llama grasa, esto es grasa, y todo esto llenito de grasa, con el dedito muy grueso, ahí hay riesgo de que padecer uña encarnada. Entonces, nosotros tenemos ese ente que se llama hereditario, ¿verdad? Que se viene heredado de los padres, generalmente casi siempre. Entonces, nosotros, papás con pies feos, nosotros vamos a tener pies feos también. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esa parte. ¿Qué pasa con toda esta gente? Los primeros, como decimos, lo que necesitan es educarse para cortar sus uñas. Entonces, nosotros en la consulta lo abordamos. Muchas veces viene la paciente con ya la uña encarnada, entonces hay que hacer una cirugía. Esa cirugía se llama matricectomía con espiculotomía y cauterización. Lo que hace es que ya no vuelve a crecer ese pedacito nada más de uña que sacamos. Yo no saco toda la uña. Los podólogos no deberíamos de sacar uñas, las deberíamos de cuidar. Y eso está muy, muy, muy establecido para mí como doctor, como especialista y sobre todo en mi consulta. Yo trato de cuidar la uña y la uña va a quedarse. Yo quito solo la espícula o el pico, ¿verdad? O el piquito que le llaman los pacientes que tienen. Todo se hace con anestesia, todo se hace sin dolor y generalmente nosotros lo hacemos en 30, 40 minutos y soluciona. Es un ente, como le digo, si se realiza la cauterización, que no va a volver a salir porque quitamos la matriz de donde viene la uña. La matriz es, por decirlo así, donde nace el gel unguial y en donde empieza a constituirse la uña con las vitaminas y los minerales que la forman y proteínas como el colágeno y la queratina. Y entonces ella empieza a crecer. Nosotros quitamos esa parte de la uña para que ya no crezca. ¿Por qué? Porque la uña no tiene espacio. Y entonces nosotros solucionamos ese problema con esa cirugía. Y todos los demás problemas que vengan de parte de la uña encarnada, por ejemplo, si hay tejido ahí que se llama el granuloma piógeno, a uno le dicen, doctor, se me hizo una pelotita de carne encima de la uña. Esa pelotita de carne se llama granuloma piógeno. Cuando pasa es cuando ya hay un grado muy avanzado de uña encarnada, pero se puede solucionar. Entonces nosotros destripamos o quitamos ese tejido, igual hacemos esa cirugía y se soluciona el problema. Entonces no importa qué tan encarnado venga el paciente, si apenas tiene síntomas de dolor o si ya está con sangrado activo y con infección, nosotros le podemos dar la solución con esta cirugía. Y tengo un oyente que me dice que él se raspa la uña en el centro para que pierda fuerza, digamos, como que desgasta el centro de la uña, entonces eso, digamos que afloja los extremos. ¿Eso es bueno o es malo, doctor? Vea, don Marlon, muchas veces se ha estudiado ese tipo de metodologías para poder evitar, por decirlo así, la uña encarnada. Y eso solamente lo que hace es guiar a la uña a no encarnarse, pero no soluciona el problema, para aclararlo. Y hay un método profesional, ¿verdad? Para hacerlo. Eso del desgastar la uña en el centro puede generar riesgo para hongos, ¿verdad? Y hay problemas después
sobre lo que es la debilidad de la uña. Pero muchas veces funciona fraccionar la uña, inclusive hay como un, por decirlo, yo no sé, la gente conoce más los brackets que se ponen en los, en los dientes, ¿verdad? Para corregir la mordida y todo. Lo mismo pasa con la uña. Hay una ortodoncia para la uña. Entonces, voy a hablar así para que me entiendan, porque como que no es muy conocido, ¿verdad? El nombre de de esa técnica, pero se llama ortonixia. Esa técnica se llama ortonixia y esa técnica se aplica para evitar igual que la uña se encarne, pero solo guía la uña, no corrige el problema. Ya cuando está el problema, solo se soluciona de una manera quirúrgica. Antes las quiropodistas y las manicuristas, que son más empíricas, ¿verdad? Y que han tenido como ese auge por ir enriqueciendo esto de la podología y demás. Gracias por eso, por preocuparse por primera vez en este país por esta salud del pie, pero muchas veces tienen técnicas tal vez más rudimentarias. Por ejemplo, meten gasa debajo de la uña o realizan esa que usted me dice, porque eso que usted me cuenta que le dijo un amigo, ¿verdad? No viene de que yo me lo inventé y punto, sino que a alguien más que le funcionó me lo dijo. Entonces, no es que esté bueno desgastar la uña en el centro, pero hay métodos como esos que ponen dispositivos específicos, como ese que te menciono de la ortonixia, que ayuda a que no se encarne la uña, guía la uña a que crezca. Y esos son los procedimientos que realizamos en la consulta moderna de la podología. Porque anteriormente, como le digo, se practicaban esas cosas rudimentarias, por ejemplo, de meter gasa debajo de la uña y meter interpuestos en los canales para que no se encarne y con antibiótico tópico y llámese Neobol y todas esas cosas de cremas que venden normalmente en la farmacia. Sí está escrito, sí hay beneficio, pero hoy en día lo que quiero yo incentivar y sobre todo por lo que yo he estado abogando al hacer este tipo de estudios y en esta especialidad es que acudan a la consulta de podología. Con el tema de la gente que come uñas, que bueno, no sé si no debe ser un hábito así muy agradable, pero hay gente que le encanta comer uñas, lógicamente le hace daño igual a esa parte, porque me llamó la atención que las uñas de los dedos son redondas y bueno, muy difícil que se encarne una uña de un dedo, si se puede encarnar, doctor. Ok, las uñas de los dedos se encarnan, sí se encarnan. Y normalmente es por lo mismo, por gente que tiene onicofagia, se llama eso, así hablando de manera más médica, ¿verdad? Se llama onicofagia. La onicofagia es comer uñas. Y entonces, cuando usted come uñas, normalmente no es un corte anatómico, ¿verdad? Y ese corte no anatómico se va por los bordes y crece y se mete hacia el borde unguial. Y entonces usted borra un filtro de la uña que se llama el hiponiquio, que está presente en las uñas de las manos y en las uñas de los pies. Y entonces yo me borro el hiponiquio y me vuelo el canal. ¿Por qué? Porque yo no estoy cortando solamente la uña viene pegadita con la piel de los laditos, con el rodete y con el canal, ella hace uno. La uña es un ente móvil porque va creciendo, pero crece en sinergia y con armonía de los tejidos que están alrededor. Entonces, ese sentimiento perdón, esa relación que tienen entre ellas va a generar el sentimiento de bienestar después de que yo lo altero comiéndome las uñas y jalando, inclusive la gente lo percibe porque se jala un pellejito aquí a los lados y le duele un montón. Ese pellejito que jalan es por decirlo así, el tejido periunguial
junto con el hiponiquio. Y ahí, en ese momento, se genera la entrada de bacterias, que en la boca tenemos cantidad infinita de bacterias y es uno de los lugares más contaminados que tenemos en el cuerpo. Y empieza a crecer una colonia de bacterias y hace infección y se genera que se encarna la uña. Muchas veces no se llama uña encarnada, sino se llama paroniquia, que es la inflamación del tejido subcutáneo alrededor de la uña. Pero viene de lo que es la onicofagia y si se deja ese ente que se llama paroniquia puede crecer y irse para la matriz y generar una retroniquia, que sería que se inflame toda la matriz, se cae la uña. Y eso le pasa a mucha gente en las manos, pero pudo haberse evitado. Así que si usted come uñas y siente esa inflamación y ese dolor y demás, hay que acudir al podólogo, que también puede ver manos, o a un médico especialista en uñas de las manos, ¿verdad? Generalmente la consulta de medicina lo incluye y todos los médicos sabemos ver uñas, pero muchos médicos no tienen el entrenamiento, ¿verdad? Que tengo yo, por ejemplo, en podología y soy más conocedor en esa área. Muchos médicos simplemente, sí, bueno, aquí en el servicio de emergencias y en el EVAR lo que podemos ofrecerles es sacarle la uña. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros en podología y en nuestra consulta sí ofrecemos el tratamiento adecuado para cada uno de los entes. Como le digo, en la uña de las manos sí se encarnan las uñas. Muchas veces también hay alteraciones del crecimiento por esa onicofagia, por estar comiendo uñas. Y entonces crece más grande la uña o más ancha y ahí es cuando se encarna. Y entonces ya encarnada lo que podemos hacer es igual la cirugía de matricectomía para poder guiar la uña a que crezca menos ancha y por donde tiene que ir para que no vuelva a encarnarse. Entonces sí hay uñas encarnadas en las manos. Muy bien, doctor. Nos quedan 5 minutos y el tema es bastante amplio, sobre todo el tema de los hongos, que hay una variedad de muchos tipos de hongos. Tal vez para otro programa podemos profundizar más en el tema. Ya para ir Encantado. cerrando, sí, ya para ir cerrando, consejos para nuestra audiencia a nivel nacional, así básicamente, usted que ve tantos casos y es muy recurrente la gente que te llega, ¿cuál sería esos tips o esos Ok, consejos sanos para pies y manos? ok. Yo le llamo el ABCDE. ¿Por qué? El A es acudir al podólogo cuando hay un problema. El B es buena salud de los pies. A, B, C. El C es cuidar los pies. Y el D es disfrutar del caminar. O sea, si usted no está disfrutando del caminar, no tiene que esperar a eso, sino vaya al podólogo. Y el E, experiencia. Usted tiene que vivir la experiencia de no tener una salud adecuada para darse cuenta de que tiene que ir al podólogo. Entonces, usted necesita que venir al podólogo y vivir la experiencia de venir al podólogo para poder tener una salud adecuada de pie. Ahora, bien, con los consejos, 3 consejos básicos nada más. Primero, desinfección de los pies siempre, porque los pies están en contacto con el piso o el suelo, ¿verdad? Con la tierra, el agua, lo que sea que estemos pisando en ese momento, siempre va a haber microorganismos y están en sinergia creciendo con la naturaleza y con nuestro entorno. Entonces debemos de tener desinfección adecuada de pies, llámese lavado activo con agua y jabón o desinfección con algún tipo de desodorante, ¿verdad? Que tenga antibacterial o que sea antibacterial. Después, el otro consejo es hidratación. La buena hidratación, tanto con crema de urea al 10% o hasta el 30%, dependiendo de la resequedad que usted sufra, ¿verdad? Y tomar agua.
sea, tomar agua hidrata. Entonces nosotros debemos de mantener una hidratación corporal adecuada para poder mantener entre todo el equilibrio de los pies y esta salud de podal, ¿verdad? Y después, el último consejo que yo doy es, ante cualquier problema o cosa, ¿verdad? Que sufra usted en los pies, acuda al especialista. Y ese especialista que viene en auge se llama podólogo. Y ya vemos podólogos en el país como para que la gente tenga dentro de su, por decirlo así, mente y cabeza, que hay un especialista del pie. Entonces, que nos busquen. De verdad, estamos para servirles y sobre todo para educarles. Esto a mí me ha encantado hacer esta entrevista para que la gente sobre todo se informe. Entonces, ese tipo de medios, y se lo agradezco, Marlon, es para mí importante que la gente conozca de todos estos temas y de verdad que estoy anuente a que me escriban. Ahí están, bueno, en los anuncios que estamos programando dentro del programa, valga la redundancia, ahí están mis redes sociales, está mi número telefónico. Con gusto, ahí me escriben, yo estoy para servirles, de verdad. No, para mí también ha sido un placer, don Christopher Araya López, compartir este rato para toda nuestra audiencia nacional, y el programa queda ahí en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live para que lo compartan y puedan conocer de su experiencia, de sus buenos consejos. Y ha sido un gusto compartir este rato, doctor. Saludos allá a Liberia y a toda la gente. Un gusto poder compartir esta tarde con vos. Muchas gracias, don Marlon. Sin antes de despedirme, de verdad, un placer, porque esto es un medio, como le digo, que ojalá llegue a todos los que pueda y aquel que tenga un problema lo pueda solucionar, primero que nada. Y después, yo quería dar mis redes sociales para que todos me sigan por ahí. Yo subo videos, estoy activo y sobre todo para que ustedes se informen y que vean que estos problemas sí tienen solución. Entonces, mis redes sociales son dr.crisaraya, así como suena, dr de doctor punto crisaraya. Y ese es Facebook e Instagram. Les agradezco, ¿verdad?, todo el apoyo que me puedan brindar y estamos para servirles, don Marlon. No, gracias a usted. Importante también que atienden a La Juela y en Cartago, ¿eh, doctor? Sí. La Alajuela, Cartago y Liberia, en 3 lugares estoy disponible de lunes a domingo. Gracias, don Christopher. Que tenga un bonito jueves y estamos en contacto. Nos vemos, don Marlon. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Bueno, de parte del servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el sábado. Mañana repetimos este programa para que lo puedan también ver por ahí. Y nos vemos el sábado a partir de las 11 de la mañana. Que tengan un bonito jueves. Que Dios les acompañe. Gracias.